Muy buenas tardes a todos los seguidores y televidentes de Nicaragua Actual Periodismo en Resistencia. Estamos en vivo y en directo desde Managua, Nicaragua. Hoy nos acompaña el doctor José Antonio Delgado. Él es máster en salud pública. Doctor, es un placer poder saludarle nuevamente Un acá ya gusto. en nuestro país. ¿Por qué está el doctor acá hoy con nosotros en Nicaragua Actual? Porque vamos a hablar acerca de lo que realmente no se ha dicho de forma explícita y aconsejar sobre todo al Ministerio de Salud. ¿Qué es lo que pasa? No hay una campaña profesional, o vamos a decir así, mediática, en el sentido de la prevención del coronavirus en nuestro país. Hasta el momento, las autoridades del Ministerio de Salud han dicho, han afirmado y han jurado que no existen casos de coronavirus confirmados en nuestro país. Existen diversas especulaciones que como medio profesional pues no vamos a dar pie, sino vamos a esperar las indicaciones de las autoridades correspondientes. Doctor, ¿por qué es necesario una verdadera campaña mediática en función de educar y prevenir sobre todo el coronavirus? En Nicaragua ha quedado prácticamente en medio de países que ya tienen casos confirmados. El comportamiento actual de que hay casos en Costa Rica, Honduras, Panamá no es ajeno a nuestra realidad porque ya pasó con la influenza hace unos años. Hace unos años, cuando hubo una epidemia, un brote epidémico de influenza, que fue también a nivel internacional, Nicaragua fue de los últimos países en diagnosticar o confirmar casos. Pueden haber muchas explicaciones, como algunas personas me dicen, ¿será que están ocultando información? ¿Será que están obviando la información? Todas son posibilidades, pero una posibilidad es tal vez que Nicaragua es un país con un flujo de turistas muy bajo comparado con Costa Rica, comparado con Panamá, por ejemplo. Entonces hay más turistas allá, probablemente las circunstancias de un caso sospechoso son más elevadas. Pasó con la influenza. Nicaragua fue de los últimos países en determinar casos confirmados. Igual con el coronavirus. ¿Qué se agrega a esa situación? Somos un país con una baja percepción de riesgo en salud. La baja percepción de riesgo en salud te la pongo como un ejemplo. La mayoría de la gente sabe lo que es el condón, sabe para qué sirve, pero no lo usa. Y sabe que el usarlo va a disminuir las infecciones de transmisión sexual. Con este pequeño ejemplo, yo te puedo demostrar que en Nicaragua, a pesar de la gran noticia del coronavirus a nivel mundial, la gente no cree mucho que el lavado de manos puede protegerlo, por ejemplo. Sí. Ahora, estamos dando recomendaciones de lavado de manos, pero no cómo se lavan las manos. El Estamos, procedimiento, exacto. es el procedimiento exacto. Estamos diciendo que los expertos han dicho que por lo menos de 20 a 40 segundos. ¿Cómo me tardo yo de 20 a 40 segundos sin reloj? ¿Cómo hago? Entonces la técnica correcta no se está diciendo. A estas alturas, la única defensa que tenemos nosotros, epidemiológicamente hablando, es una campaña de prevención, pero no hay una campaña de prevención. Una campaña significa que todos los medios de comunicación, en todas las plataformas de comunicación, internet, televisión, prensa, radio, charlas en empresas, de estos vehículos que pueden andar en plazas, en lugares públicos, con un solo mensaje unificado por la autoridad correspondiente, en este caso el Ministerio de Salud, Sí. invitando a poner en práctica las medidas de prevención, porque en este momento nosotros no tenemos casos confirmados y como esto es algo muy delicado desde el punto de vista epidemiológico, no podemos tomarnos en cuenta que alguien me diga que hay casos. Tengo que esperar la confirmación de la autoridad correspondiente porque va a ser una noticia a nivel internacional incluso. Realizar una campaña que me diga a mí el detalle del cómo y de algunas particularidades nuestras, porque bueno, la recomendación del CDC de Atlanta, que es el Centro de Enfermedades y que son la autoridad mundial en este tema, dice lavado de manos. Pero en nuestro país tenemos muchos hogares en Managua, capital, que no tienen agua en este momento. O sea, en este momento hay lugares que no tienen agua. Entonces, ¿cómo hace esa gente? Seguramente tienen un baldecito donde van a meter una pana y se van a lavar. Pero entonces van a acumular más agua en este momento porque escuchan en este momento esta transmisión y dicen, bueno, el doctor dijo que nos lavemos las manos, aquí no hay agua, de las 8 de la mañana a las 8 de la noche voy a acumular más agua. Pero al acumular más agua, entonces me pongo en riesgo del dengue, porque voy a estar manipulando más agua. Cosas tan sencillas como vamos a hacer para que una señora de la fritanga deje de despachar con la mano la comida. O la señora que vende fruta en el mercado corta el mango
con la mano, no se lava las manos, no sabemos cómo va al baño o a qué baño va y evidentemente te da el dinero con la mano. ¿Cómo hacemos para este tipo de contacto? ¿Cómo hacemos para aquellas oficinas que tienen pequeños módulos donde hay mucha gente trabajando? Es decir, todos esos pequeños detalles no los vemos, no los conocemos. Es cierto. Se ha mencionado en algunos medios de comunicación, en algunas revistas, en algunas páginas de Facebook, pero eso no es una campaña publicitaria. La campaña publicitaria debería estar mediada con mensajes únicos, con mensajes, el mismo mensaje en todos los medios, repitiéndose una y constantemente, con viñetas, con personas conocidas por la población, incluso autoridades como los alcaldes, por ejemplo. Se podría utilizar a deportistas, se podría utilizar a periodistas, a cronistas, es decir, gente que tiene su propia audiencia y que pueden llegar a diferentes personas. Por ejemplo, yo puedo ver un canal determinado, pero no veo otro. Entonces yo necesito que en ese canal esté esta campaña y así abarcar a la mayor parte de la población, porque hay detalles tan particulares como eso que evidentemente nos ponen en riesgo y nos ponen vulnerables. ¿Le puede jugar negativamente al Ministerio de Salud y principalmente a la sociedad nicaragüense esta falta de una campaña seria por parte del Estado y este Ministerio de Salud? Ha habido tradicionalmente, ya son muchos años, no es de ahorita, ¿verdad?, que esas campañas no están, porque el año pasado con la experiencia del dengue, yo estaba revisando aquí una cifra oficial de un boletín que la gente lo puede confirmar, ¿verdad?, porque no es algo que nosotros estamos inventando. El último boletín del Ministerio de Salud de la semana número 50 del año 2019 reporta 124.000 casos sospechosos de dengue, 8.437 confirmados, 22 fallecidos. Es decir, el año pasado Nicaragua sufrió un embate fuerte del dengue y no hubo una campaña. El mismo comportamiento hay ahorita, entonces deberíamos de tomar de las experiencias pasadas. El año pasado el Ministerio no hizo una campaña formal. Aprendamos de eso porque la afectación fue enorme. Entonces, en este momento debería haber una campaña. ¿Cuál sería la recomendación? Que el Ministerio de Salud pues se asocie con los comunicadores, con los periodistas, porque evidentemente el Ministerio de Salud como tal no puede. Se le va a rebasar su capacidad y es normal. El mundo está rebasado con el coronavirus, entonces es normal que el Ministerio de Salud esté rebasado en sus capacidades y evidentemente necesita en este momento alianzas estratégicas con periodistas, con comunicadores, con expertos, con las sociedades médicas que son ausentes. Fíjate que esta ausencia de campaña publicitaria de prevención abarca las asociaciones médicas que no se han ocupado de mandar mensajes o de abocarse al Ministerio de Salud y decir, bueno, en conjunto, hagamos una campaña. ¿Qué va a hacer? Cuando el ciudadano conoce qué es lo que debe hacer y cómo lo va a hacer, las probabilidades de daño son menores. Ejemplo sencillo. Yo sé que cruzarme la calle de manera imprudente me puede provocar un accidente de tránsito. Entonces, a mí me enseñan que yo me puedo cruzar la calle respetando las señales de tránsito. Ok, eso. ¿Cómo respeto la señal de tránsito? Quedo viendo el semáforo, quedo viendo el carro a la derecha, a la izquierda. Mi conocimiento va a hacer que el daño a mi salud por accidentes de tránsito sea menor. Mi conocimiento en la técnica correcta de lavado de manos. Mi conocimiento en que la mascarilla solo da una sensación falsa de seguridad. Mi conocimiento en que el alcohol gel puede ser sustituido perfectamente con un jabón líquido, con el jabón de pastilla que le llaman, o que los desinfectantes para la superficie no necesariamente tienen que ser cloro. Cuando ese conocimiento yo lo tengo y sé cómo ponerlo en práctica, yo disminuyo el riesgo de impacto de propagación de esta enfermedad. Y eso no se está viendo en este momento. Se comenta, médicos comentan, personas comparten información incluso no correcta. Entonces aquí la autoridad tiene que tomar la dirección, hacer una campaña y que todos repitamos el mismo mensaje. Se está cometiendo un delito, un error por parte del Ministerio de Educación y de Salud, y del gobierno de Nicaragua al tratar de ocultar casos en Nicaragua si es que existieran en estos momentos y cómo le vendría a afectar seriamente a este gobierno y a este Ministerio de Salud. Como estamos en una situación de pandemia, es muy difícil o inventar un caso positivo o de ocultar uno. Es muy difícil porque estamos en la mira de las organizaciones de salud a nivel mundial. Entonces es muy difícil, pues realmente aquí pueden haber especulaciones, pueden haber sospechas, suspicacias, pero no. Es muy difícil desde el punto de vista técnico epidemiológico. Al Ministerio de Salud no le convendría, por ejemplo, negar un caso, ni le convendría ocultarlo. Es decir, no hay manera de ocultarlo o de inventar uno
porque no le va a beneficiar en nada. Lo que le conviene al Ministerio de Salud es, si hubiese un caso, decirlo en el momento determinado, porque esto también implica la posibilidad de ayuda. Es decir, Nicaragua reporta un caso y puede decir, bueno, estoy rebasado en mis capacidades técnicas y necesito apoyo material, necesito que me ayuden en algunas cosas técnicas, pruebas rápidas. Es decir, es más, hay una conveniencia incluso. ¿Cuál es lo que yo he abordado anteriormente y comentaba? El problema para mí del coronavirus no es de salud, es económico. ¿Por qué? Porque la afectación económica, porque una de las medidas de prevención es el aislamiento, que es la cuarentena, significa que si en el municipio de Telica, por ejemplo, o X municipios se confirman casos sospechosos de coronavirus, y sumado al contexto político-social que estamos viviendo, que es bien complejo, entonces el Ministerio de Salud puede decir, como hizo El Salvador, cerramos las fronteras de Telica. Pero quien va a cerrar las fronteras de Telica es el ejército. Está llamado a hacer ese cierre. Entonces es bien complejo en nuestro país. Son características muy particulares que hacen que la gente esté más tensa, tenga más incertidumbre. A lo mejor en algún momento no se ha dicho vamos a hacer cuarentena porque la cuarentena implicaría eso. Entonces de repente está en una situación tan difícil la autoridad correspondiente que por donde camine tiene que hacerlo tan lentamente que puede cometer errores que a la larga van a perjudicar a la población. ¿Cómo podría yo solventar esa situación suponiendo que yo estuviese en los zapatos de estas personas? Genero una campaña, busco alianza con todas las personas. Y aquí puedo meter las asociaciones médicas, no médicas, los partidos políticos, es decir, todos tenemos un aporte. De hecho, hay una ley que promueve que en casos como estos, las instituciones están obligadas a colaborar. La alerta epidemiológica el año pasado obligaba a las instituciones. ¿Quién lo hizo? Los que voluntariamente cooperaron. Entonces, aquí hay una falta de liderazgo del Ministerio de Salud en llevar la batuta del tema de la salud para la prevención. De hecho, debería dar un poco más de tranquilidad, bajar un poco la incertidumbre que se causa, porque esto es un granito más a las diferentes causas que tenemos del problema de salud mental, que es el principal problema de salud en nuestro país a partir del 2018, 2019 y seguirá siendo en el 2020. ¿Cómo se traduce el problema de salud mental? La violencia social que tenemos actualmente. Se le agrega un problema de salud real como es el coronavirus y entonces la gente se alarma más, la gente se preocupa más. Desde el punto de vista médico, no hay por qué alarmarse, porque ya dijeron los expertos, donde la epidemia ya incluso está bajando un poco, se van a afectar más o menos el 80% con una gripe bastante pasajera. El 15% podría darle neumonía o algo complicado que necesite hospitalización y solo un 15% se va a afectar más. ¿Quiénes? Las personas de la tercera edad, los fumadores, malas noticias para los fumadores, y las personas con enfermedades crónicas, porque realmente una gripe. ¿Por qué el boom a nivel mundial? Porque es nuevo el virus. El coronavirus existe desde 1960, los virus existen desde hace muchos años, pero este coronavirus es nuevo y no se sabe mucho. Entonces, por eso el boom. El coronavirus va a pasar en Nicaragua y el año que viene, si Dios mediante nos volvemos a encontrar, vamos a hablar del coronavirus como una enfermedad que vive con nosotros. Ya no va a causar la alarma que está causando ahorita. ¿Cuál es mi punto? Falta de una campaña de información que diga el qué hacer y el cómo hacer, porque se ha mencionado qué hacer, pero no los cómo hacer. Los muchachos que están en los recolectores de basura no usan medios de protección. Entonces, en el uso correcto de la mascarilla, yo me quito la mascarilla de manera correcta, la meto en una bolsa, amarro la bolsa y la tiro a la basura. Pero el pepenador, el señor que va en el camión de la basura, la va a abrir con las manos. Sí. No tiene mascarilla y evidentemente esto pone en riesgo a la población nicaragüense. O sea, Nicaragua es un país vulnerable ante la epidemia del coronavirus porque la baja percepción de riesgo en salud nos pone en esa manera. Nosotros estamos pendientes de los informes del Ministerio de Salud en relación al coronavirus y han afirmado que están preparados para combatir esta enfermedad en nuestro país de conformidad a sus pláticas, a sus reuniones con galenos que posiblemente también estén en la parte de salud pública. ¿Cómo va a enfrentar el Ministerio de Salud esta situación si se llegase a presentar en Nicaragua? De la misma manera que lo hicieron con el dengue. El problema es que colapsó el sistema. Los hospitales previsionales colapsaron, es decir, sus capacidades de infraestructura se vieron rebasadas. No se dio abasto.
esperemos que los casos de coronavirus en el país no sean tantos. Si no son tantos los casos, evidentemente el sistema de salud los va a poder absorber. Sin embargo, lo que se proyecta es que van a rebasar las capacidades. Y es normal. ¿Por qué? Porque todos los países han rebasado sus capacidades. El personal médico, me consta, es un personal que está siendo capacitado. De hecho, pues yo tengo mucha información oficial por amigos, ¿verdad? Sí. Que están dentro del sistema de salud, y estoy tomando la información oficial también de otros países, y evidentemente el sistema de salud lo que ofrece es lo que tiene, los recursos que tiene. Yo quisiera como médico que hubiesen más recursos, es decir, hay instituciones del Estado aquí que tienen más recursos que el Ministerio de Salud, ocupándose en cosas que no se deberían ocupar. Entonces, esa falta de recursos va a hacer que el sistema pueda que colapse. En este momento no hay casos confirmados, no hay casos hospitalizados, entonces el sistema los va a absorber con mucha facilidad. Pero aquí entramos todos en juego. Aquí los que están encargados de la frontera nos tienen que ayudar, porque el Ministerio de Salud no puede poner tantos equipos de médicos en la frontera. Los hospitales, su infraestructura está completa. Entonces, si mi hospital tiene 200 camas y necesito 400, esas otras 200 las voy a poner en el patio, las voy a poner en una casa que voy a preparar en ese momento, en una casa de campaña, entonces se va a ver rebasado. En este momento las capacidades están, dependiendo del número de personas que se vayan afectando, entonces vamos a ver si se rebasa la capacidad o no. Si se rebasa la capacidad, yo quisiera que el ministerio fuera humilde y dijera, rebasamos la capacidad, necesitamos ayuda de todo. Y quiero aclarar algo también, porque es que el problema es que tenemos un contexto sociopolítico que situaciones como la que te voy a hablar se malinterpretan o se interpretan de diferente manera. Por ejemplo, pasó con el dengue. Me decían, doctor, fíjense que me rechazaron mi atención en el hospital. ¿Qué pasó? Llegué y me dijeron que tenía dengue y me mandaron para la casa. No todos los casos de coronavirus sospechosos van a ser ingresados en el hospital. De hecho, hay expertos que recomiendan que no los metan al hospital, porque en el hospital hay un conglomerado de personas con otras enfermedades, entonces vas a agravar la situación. Van a haber personas que van a llegar, probablemente los jóvenes, afectados con coronavirus, y le van a decir, váyase a su casa y tome las medidas de aislamiento en su casa. ¿Quién sabe cuáles son las medidas de aislamiento en la casa? No se saben. Entonces es ahí la campaña que tenemos que hacer. Ya los colegios tienen un plan de contención para hacer las clases en línea, los colegios que puedan, no lo tienen. Ya los trabajos tienen un plan de contención donde el trabajador que va a estar en una oficina no llegue y lo pueda hacer desde su casa. Todo eso es el cómo hacer las cosas para que nuestra economía no se vea más afectada. Porque si un centro comercial, si detectan un caso en un centro comercial, el Ministerio de Salud puede cerrar el centro comercial, como lo hizo con varios colegios en el caso de la influenza. Varios colegios fueron cerrados, 2 o 3 casos positivos y cerraron el colegio por 1 semana, 2 semanas. Entonces, esto se puede repetir. Lo que pasa es que a veces se nos olvida, ¿verdad? Pero ya esta experiencia ya la vivimos con la influenza, la vivimos el año pasado con el dengue. Entonces, dentro de lo malo, vamos adquiriendo algún tipo de experiencia, pero lo que a mí me llama mucho la atención es por qué no corregir lo que en el pasado hice mal. Yo debería... Para bien ahora. Correcto, yo debería ahorita tener una campaña publicitaria diario en todos los medios que me ayude a disminuir el impacto. Porque en el momento que el ministerio, y mira, no es que sea divino, pero en el momento que el ministerio confirme los casos de coronavirus, la gente se va a alarmar más de la cuenta, ya no hay mascarillas, las mascarillas pasaron de valer 50 córdobas la caja, de 50 a valer 500 córdobas. El alcohol gel, el material con que se hace, no está en los distribuidores. Hay gente que compró hasta 6 meses la producción de alcohol gel. Y se está manejando, por ejemplo, que solo el alcohol gel y la mascarilla es la protección. Entonces, todo eso que es mi argumento para decir que no hay una correcta campaña de publicidad que nos diga cómo hacer el lavado de manos, cómo hacer la prevención. De hecho, saludar se va a convertir en un riesgo. Ya no te puedo saludar con la mano, mucho menos con un abrazo. Y los que acostumbramos a saludar a las muchachas a veces con un beso en la mejilla, no lo podemos hacer. Entonces, el cómo es un gran problema. Sería bueno que a lo mejor, después que el ministerio escuche a varios expertos, ¿verdad?, coincidiendo con lo mismo, que hagan una campaña. Todavía están a tiempo, podrían hacer una buena campaña metiendo en cuenta a todos los comunicadores que son su brazo, digamos, oportuno para poder divulgar los mensajes, y sobre todo disminuir el impacto con esta campaña de la afectación, y así resguardamos un poco más la economía. Yo quiero cerrar esta transmisión
leyendo uno de los comentarios que llegan a nuestra página en Facebook que dice: doctor, ¿son importantes las mascarillas y el alcohol en gel? Lo menciono. Sí, mencioné un poco de eso. A ver, la mascarilla está indicada según el CDC de Atlanta, que es el centro encargado de las enfermedades y la autoridad mundial para resolver este tipo de situaciones, que ya estuvo con nosotros en la epidemia de leptospirosis en Achuapa hace unos años. La mascarilla se usa para la persona afectada, el que está enfermo, y para el personal de salud. No hay justificación para usar la mascarilla de forma general, universal. De hecho, ahora, tenga mucho cuidado en comprar mascarilla, porque hay cierta condición técnica para la elaboración. Hay mascarillas de doble capa, de una capa, de 3 capas, dependiendo para lo que uno lo ocupe. Entonces la mascarilla es una falsa sensación de seguridad. De hecho, los que usan barba tienen más riesgo, porque tienen más filtros donde puede entrar el virus. Sí. El virus entra por el ojo, por la nariz o por la boca. Entonces la mascarilla solo me tapa la nariz y la boca, no me tapa los ojos y no me tapa completamente. Y el alcohol gel, si no se preocupe, si escasea, si usted no lo encuentra, porque ahorita me dijo una empresa que produce alcohol gel que no está teniendo material, que probablemente venga más caro, utilice jabón y agua. ¿Cuál es el detalle? No tenemos agua en todas partes, pero entonces hay que tratar de solventar esas cosas. Y escuché y aprovecho para mencionar que la vitamina C, que la tiamina, eso no va a funcionar. Mi sistema inmunológico mejora con buena alimentación y ejercicio. El ejercicio produce endorfinas, que son hormonas de placer y bienestar, que me van a dar mejores condiciones. Circula más sangre en mi cuerpo, yo mejoro mi condición inmunológica. No existe pastilla que va a mejorar el sistema inmunológico si uno no hace una parte. Los complementos se pueden ayudar. Sustituye el alcohol gel si no hay, con agua y jabón. Hable con los niños, hable con los adolescentes, hable con su vecino y trate de implementar las medidas. Que ojalá, y yo trato de tener confianza profesional en que la autoridad correspondiente está a tiempo de hacer una campaña que nos va a llamar a todos, porque todos colaboramos un poquito, y que tenemos que trabajar en función de que la afectación sea menos, porque el coronavirus no va a preguntar a quién le va a afectar a cualquiera, entonces todos tenemos que ayudar. Teníamos entonces los detalles de las preguntas que ustedes se hacían y que hasta el momento no encontraban un detalle preciso, ¿no?, de la respuesta. Y principalmente quiero que hagamos colación en este sentido, hacerle la sugerencia al Ministerio de Salud y al gobierno de Nicaragua el ejecutar una verdadera campaña que hasta hoy no lo tienen, de prevención ante la amenaza del virus. Ya se ha dicho, Costa Rica, nuestro país vecino, ya ha confirmado casos, también en el norte también se confirman casos, es decir, Nicaragua ha quedado prácticamente ahí, en una isla en medio de 2 países que ya tienen casos confirmados. En este sentido, es el llamar a la población también a hacer las medidas preventivas necesarias. Con esta información nosotros queremos agradecer su fiel sintonía. Recuerde compartir cada una de nuestras transmisiones, suscribirse a nuestro canal en YouTube y también a nuestra página en Facebook. Doctor, muchísimas gracias por esa enseñanza médica que hoy nos ha traído con relación al coronavirus. Buenas tardes.